Comenzamos hoy un nuevo ciclo del deporte en Sabana Grande, el voleibol. Comenzamos con un deporte que quizás en sus inicios e inclusive después no ha tenido el arraigo de otros deportes como han sido el baloncesto, el béisbol, etcétera, pero que también brilló aquí en nuestro municipio. El voleibol se comienza a practicar en Cuba en 1905. En la Asociación de Jóvenes Cristianos en La Habana, pues se comienza este deporte que tampoco tuvo un gran éxito en su comienzo, es decir, siempre estuvo un poco detrás del baloncesto, es decir, siempre estuvo quizás un poco opacado con el baloncesto y por eso quizás brilló menos que este deporte. En Sabana Grande se comienza a practicar el voleibol en la década del 40. No sabemos a ciencia cierta en qué fecha fue o en qué año. Quizás sería cuando comienza el instituto en el año 1937, pues viene más Juan, vienen otros profesores y quizás esa fecha más o menos, esos primeros años de la década del 40, pues se comience a practicar el voleibol, pero sin mucho éxito y sin mucha cantidad de practicantes. Ahí se comienza a desarrollar el deporte, este deporte, y vemos que poco a poco va calando. Inclusive vemos que el instituto pues crea sus primeros equipos. Viene a Sagua precisamente Roberto González, que creo que ha sido el que más hizo por el voleibol en sus principios. Hay muchos que inclusive le dicen que el padre del voleibol en Sabana Grande, sobre todo por su trabajo en el instituto. Y al llegar él a Sagua, estaba más Juan pues se ocupaba más del baloncesto, más de la pelota, etcétera, y vemos que comienza a desarrollarse el voleibol en nuestra ciudad. Bajo las orientaciones certeras de Roberto, pues comienza a desarrollarse este deporte. A finales de la década de 1940, 1949, tenemos una nota de un periódico sagüero, periódico local sagüero, La Verdad Sagüera se llamaba, donde se habla del voleibol. No tenemos otra nota anterior a esta fecha y precisamente vemos que es una escuela primaria, es decir, que ya se practicaba voleibol en las escuelas de Sabana Grande. Esta escuela, y precisamente no era de Sagua, era de Viana, es decir, una escuela de Viana dirigida por Anita La Barrera, que iría a Santa Clara a competir en los finales del campeonato provincial de Las Villas, de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, que eran organizados por Educación en aquel momento. Es decir, unos juegos que usted oye muy bonito el nombre, pero que no tenían mucho desarrollo ni mucha organización. Habíamos hablado de Roberto González, habíamos hablado del instituto, y precisamente Roberto González junto con sus alumnos, pues se da la labor de fabricar un terreno, de hacer un terreno, porque recordemos que el instituto en aquel momento estaba situado donde estaba el Museo Municipal, es decir, ahí en Carmen Ribalta, y no tenía terreno alguno. Roberto junto con sus alumnos, pues construye un terreno ahí a la entrada de la avenida de Gómez, a la izquierda, después que pasa las primeras casas de la avenida de Gómez, pues había un solar ahí en ese lugar, y junto con los muchachos del instituto, junto con otros profesores del instituto, pues ahí construyen un terreno rústico de voleibol, no solo de voleibol, ahí se practicaban otros deportes, ahí según nos han contado, sobre todo Luis Arcia, que hemos hablado mucho con él, que también tuvo que ver con el voleibol y con el deporte en nuestra ciudad, profesor también del instituto. Inclusive había una ceiba al final, que se colocaba una soga para ahí pulsar a los alumnos, es decir, hacer ejercicio y demás. En ese terreno también pues se jugó kicking ball, es decir, no era un terreno solo de voleibol, ni un terreno construido para eso solamente, sino que era un terreno que en aquel momento le sirvió al instituto para practicar varios deportes, hacer educación física, etcétera. Otros terrenos que se usaron en aquella época, es decir, en la década del 40, principios del 50, fueron los Caballeros Católicos, un terreno que está situado ahí en la calle Colón, cerca de Martí, y también la Casa de los Ingleses. La Casa de los Ingleses era en el reparto, la carretera Resulta, que era en aquel momento vivían
los administrativos de los ferrocarriles de Sabana Grande, muchos de ellos, y después inclusive se llamaba la Casa de los Ingleses, pero también administradores cubanos, sagüeros, que residieron allí, y allí se practicaba el voleibol también, y se hacían también competencias inclusive de baloncesto, que hemos hablado de eso, que en aquel momento pues allí se construía o se hacía un terreno rústico y se jugaba de esa forma. Esto es los inicios del voleibol en Sabana Grande, es decir, el voleibol se inicia no de la forma del baloncesto, es decir, auspiciado por las distintas sociedades del municipio, sino que comienza en nuestras escuelas, comienza en el Instituto de Sabana Grande y también en algunas escuelas primarias. Vamos a hablar posteriormente de los primeros campeonatos ganados por el instituto y por los equipos sagüeros, y nos vemos la próxima semana aquí para seguir hablando del voleibol masculino en nuestra ciudad.